Bitcoin cae un 8,78% y ya cotiza por debajo de los niveles previos a las noticias relacionadas con el ETF, mientras, por su parte, la bolsa estadounidense sigue sumando días positivos, pero las correcciones que esperamos de cara a finales de este año 2023 en criptomonedas podrían verse acentuadas debido a que, independientemente de lo que hagan los índices en Estados Unidos, las métricas indican claramente qué podemos esperar de cara a las próximas semanas. Bueno, quiero empezar este vídeo muy rápidamente hablando de la correlación o descorrelación que existe entre la bolsa en Estados Unidos y las criptomonedas, o mejor dicho, entre el SP 500 y Bitcoin, ya que son los dos activos que vamos a utilizar para representar cada uno de los bandos. Entonces, la correlación se mide entre -1 y 1. Si estamos en -1, implica que hay una correlación inversa, que cuando un activo sube, el otro cae. Si estamos en 0, es que no hay ningún tipo de correlación. Y si estamos en 1, es que hay una correlación perfecta. Cuando un activo sube, el otro sube, y cuando uno cae, el otro cae. Si vamos por aquí arriba y le damos donde pone cripto y stocks, podemos comprobar cómo entre Bitcoin, que lo tenemos por aquí, y el SP 500, que lo tenemos por aquí, existe una correlación bastante elevada, 0,68. Esto es la correlación en directo, donde ya podemos comprobar que es bastante elevada, y ahora vamos a pasar a la correlación histórica. Lo único que tenemos que hacer nuevamente es poner primer activo Bitcoin, por ejemplo, segundo activo vamos a ir a índices y vamos a poner el SP 500 y podemos comprobar cómo realmente, vamos a hacer un poquito de zoom en esta etapa final, hay una correlación bastante elevada. Hay momentos en los que no hay correlación, esto es evidente, por eso rondamos el nivel de 0, y hay momentos en los que hay una descorrelación también importante, muy pocos. ¿Cuánto tiempo el precio está por debajo del nivel de 0? Muy poco, en su mayoría, y esto es desde el año 2020, podemos ir más atrás, pero creo que desde el 2020 es bastante representativo. Pues bien, desde el 2020 la correlación es muy elevada, situándose no solo por encima de 0, sino cercano a niveles de 0,60, 0,70, llegando incluso a picos del 0,98, 0,92, etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos poner encima de este gráfico tanto el SP 500 como Bitcoin. Creo que no es necesario porque lo único que hace es liar la situación. Estamos viendo cómo recientemente, cuando el SP 500 ha estado subiendo con mayor contundencia, Bitcoin ha estado en un proceso más correctivo. Por eso la correlación se ha situado por debajo de 0, llegando a niveles de -0,61 y -0,66. Con lo cual, teníamos una descorrelación elevada. Independientemente de ello, lo que nos interesa es ver correlación o ver descorrelación. ¿Por qué? Pues porque podemos interpretar que si hay descorrelación, cuando un activo haga una cosa, el otro hará la otra. Pero más allá de esto, que nos interesan los extremos, lo que podemos comprobar evidentemente es que en su mayoría, sobre todo en esta etapa final, ya tirando a 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23, la mayoría del tiempo existe una correlación superior al nivel de 0,50, 0,60. Entonces, habiendo roto ya esta tesitura, habiendo roto ya o habiendo podido afirmar con números, datos reales y objetivos que hay una correlación elevada, vamos a pasar ahora a por los análisis. Empezaremos primero por el análisis de Bitcoin, aunque en este caso el vídeo o el protagonista del vídeo es el SP 500, pero es muy importante situar lo que está pasando con Bitcoin. Y del mismo modo que sucedió, y ya lo comentamos, literalmente, después de esta subida de no sé cuánto por ciento en Bitcoin, inicié el vídeo el día siguiente hablando de lo siguiente, y es cogiendo esta lista de aquí, cogiendo XRP y enseñando este gráfico. Gráfico en el que hubo una noticia muy importante y el precio solo necesitó 30 días, creo que eran 34 días, para situarse por debajo del inicio de esas noticias. Bueno, el gráfico diario no es tan similar, pero este gráfico semanal sí que podríamos compararlo bastante bien, este gráfico semanal de XRP, a este gráfico diario de Bitcoin. Bitcoin ha necesitado tan solo 48 horas, incluso menos, para situarse por debajo del nivel previo a las noticias positivas. ¿El motivo de la subida cuál era? Pues bueno, pues que la SEC recibió un golpe judicial, podríamos decir, en cuanto a sus argumentos para rechazar la aprobación de los ETFs de Bitcoin. Pero
¿Qué ha pasado? Ha pasado que ya comentamos que tenía fechas que vencían para tener que decidir sobre otros ETFs, otros fondos propuestos, y lo que ha sucedido es que las ha alargado. Esto pues ha provocado una caída que desde los máximos ha llegado a ser del 8,78%. Lo he dicho en la introducción. Entonces, oye, ¿qué puede pasar a partir de ahora? Pues no lo sé, me da igual, sinceramente. Lo que podemos hacer es analizar de la mejor forma. Ya comentamos que se estaba cociendo un cruce de la muerte, en este caso, independientemente del nombre que se le indique, significa un movimiento correctivo. No nos vayamos a centrar en eso, no es el motivo o la intención del análisis, estar pendiente de un cruce o de otro. Únicamente lo comenté a modo de estar preparados, de estar pendientes de ello, pero ahora mismo lo que hemos podido comprobar, y voy a hacer un análisis muy rápido de Bitcoin, es que el precio ha formado un movimiento muy similar, aquí lo tenemos, a este movimiento de aquí. ¿Qué es lo que teníamos en este punto de aquí? Teníamos una corrección que parecía que se alargaba más y se dio la vuelta. Podemos tener una corrección que parece que se alarga más y darse la vuelta. No valoro, lo llevo comentando meses, un movimiento de este estilo. Valoro una alteración técnica de lo que representa una tendencia alcista, que es esto, impulsos y pullbacks. En el momento en el que no haces esto, hay una alteración técnica que puede significar un rango o una tendencia a la baja. Descartamos la tendencia a la baja. Pero sí que es cierto que si cogemos el gráfico diario, cada vez estamos viendo más y más similitudes a este patrón de aquí. ¿Qué es lo que tuvimos en este punto? Además, hablamos de esto. Esta noticia en el año 2019, ¿qué implicó? ¿Por qué el precio subió tanto cuando ya estaba rompiendo ciertos niveles? Porque vino una noticia positiva relacionada con el presidente de China y la adopción en blockchain. El precio se disparó un 40 o un 50% en 2 días. ¿Y qué pasó a continuación? Frenazo y vuelta. Ahora mismo, ¿qué es lo que tenemos? Un precio que iba claramente a la baja, pequeño freno, noticia positiva, frenazo y vuelta. ¿Podemos esperar sangría? ¿Podemos esperar continuación a la baja? Depende de un factor, y es de la continuidad que se le dé al movimiento. Y es tan sencillo como entender lo que pasó aquí. ¿Qué es lo que sucedió en este punto de aquí? El precio lo que fue es caer. Incluso llegó a romper los mínimos anteriores. Esto implicó una sangría mayor respecto al mínimo anterior. De hecho, si ponemos como la zona de soporte que se manejaba entonces, el precio cayó un 16%, 15,93. Actualmente tenemos una tesitura muy similar. Tenemos una zona de soporte en este punto de aquí y todo dependerá el probable o no probable movimiento de continuación a la baja, todo dependerá de cómo el precio reaccione en estos niveles. Estamos a viernes, va a cerrar la semana en Estados Unidos, en Europa, en divisas, etcétera, etcétera, pero independientemente de ello, el mercado de criptomonedas continúa, no para. ¿Qué quiere decir esto? Que disminuirá la volatilidad, pero eso no implica que tenga que frenarse sí o sí, con lo que tenemos que hacer es estar muy pendientes de esta reacción en este punto de aquí, porque cualquier movimiento que indique pequeñas subidas o falta de fuerza bajista, pues bueno, puede alterar un poco toda la distribución o todo este patrón tan técnicamente negativo, ¿no? Independientemente de ello, sabéis que el foco que estamos dirigiendo últimamente no está en el día a día, sino que está en la semana y en estos meses de agosto y septiembre y octubre, años pre-halving y demás. Con lo cual, da igual si los próximos días son bajistas, son alcistas o hacen la pirueta. Lo que es evidente es que todo esto, no ya el día de ayer y el día de hoy y el de mañana, sino lo que venimos viendo recientemente, lo que hace es alterar esa disposición, con lo que independientemente de que el precio pueda formar un movimiento al alza, no va a significar nada, no va a significar, vale, perfecto, nos situamos ya por encima de los 33.000. No. Entonces, finalizamos con Bitcoin, vamos a ir rápidamente a por el S&P 500 porque quiero hablar de varias métricas muy importantes. Una de ellas es esta de aquí. Vamos a ir para aquí abajo. A ver, espérate. Lo tenemos aquí. Una de ellas es esta de aquí. ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? Es esta de aquí. Y es que voy a analizar qué es lo que sucede en cuanto a ROI durante los primeros meses o las primeras semanas de un mercado alcista en el S&P 500. Pero antes, tenemos que ubicar un poco la tesitura y es que mientras Bitcoin
iba dando un movimiento a la baja, el SP500 está formando un movimiento al alza, hasta el punto que ha llegado a romper claramente esta zona tan importante de aquí, los 4.450, 4.460. ¿Por qué era tan importante? Pues bueno, simplemente porque sostuvo el primer pullback, sostuvo un segundo pullback, lo rompió y cuando volvió a romperlo, sostuvo un nuevo pullback a la baja. Ya comentamos que yo dije que no iba a operar este movimiento porque tenía la sensación de que no iba a ser un movimiento limpio. Es decir, tengo unas estrategias muy claras, muy sencillas. Quien está en TradingLab lo sabe. Y también en TradingLab lo he dicho, no me gusta este movimiento porque el pullback, el movimiento de ruptura es claro, pero se ha dado muy desacelerado, luego el pullback no llega hasta los niveles que quiero que llegue, con lo cual, independientemente de que considere y sigo considerando que lo más probable es que vayamos a tender a la baja, como verás a continuación, y como ya he comentado anteriormente, creo que la forma con la que iremos a la baja no va a ser operable, al menos para mí. Quien tenga unas estrategias que vayan en esa dirección lo podrá hacer, pero yo no las tengo, así que no creo que vaya a poder operarlo a menos de poder ver algún tipo de doble techo. Ya comentamos esta posible tesitura de doble techo. Entonces, nuevamente, ¿recomiendo fijarnos y centrarnos en el día a día, en este gráfico de aquí, en el SP500? La respuesta es no. Creo que la claridad la tenemos en cuanto al análisis semanal y en cuanto a lo que podemos esperar de cara a las siguientes semanas. Lo que está claro es que hemos formado una envolvente bajista que se ha comido dos velas anteriores, que ha cerrado por debajo de la última gran envolvente alcista y que lo ha hecho en niveles de resistencia. Esto ha tenido una repercusión de desaceleración mensual en esos niveles de resistencia, con esa alta probabilidad, debido a lo que veremos a continuación y que ya hemos visto anteriormente, de poder formar un movimiento algo confuso. Y cuando digo confuso, nuevamente me refiero a que dentro de una tendencia alcista no encaja formar grandes desaceleraciones. Pero, del mismo modo que el SP500 en movimientos alcistas, como puedes comprobar, forma grandes desaceleraciones, grandes desaceleraciones, grandes desaceleraciones. En movimientos bajistas también puede formar grandes desaceleraciones. Entonces, ¿creo que la corrección ha llegado a su fin? No. ¿Creo que esto representa únicamente un punto intermedio dentro de un movimiento correctivo mayor? Sí. ¿Por qué lo digo de este modo? Lo digo de este modo porque hablo en cuanto a conocimiento de diferentes métricas que ya hemos tratado con anterioridad y que vamos a seguir tratando. Entonces, antes de nada, el otro día hablamos de qué es lo que sucede con los retornos mensuales en Bitcoin. Pero, ¿qué es lo que sucede con los retornos mensuales en el SP500? Bueno, desde el año 1927, en el SP500, si bajamos abajo de todo, únicamente hay un mes claramente bajista, y es el mes de septiembre. Desde el 1927, el único mes claramente bajista es el de septiembre. El mes de mayo es un 0% y el mes de febrero es un menos 0,1%. Entonces, estamos ahora mismo en un punto donde históricamente, y es así, septiembre tiene unas rentabilidades negativas. Si a eso le añadimos otras métricas, que no voy a entrar en ellas ahora, como por ejemplo, qué es lo que sucede en los años preelecciones, qué es lo que sucede en los años pre-halving, qué es lo que sucede en este tipo de tesituras. Si a esto le añadimos todo eso, claro, nos entra en una vertiente mucho más negativa. Pero estamos hablando de qué es lo que pasa durante los meses de septiembre. Pero, mejor dicho, ¿qué es lo que pasa durante los mercados alcistas? Esto no va de meses, esto va de días, con lo cual vamos a poder ser mucho más precisos. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los mercados alcistas del SP500 desde que finaliza el mercado bajista hasta que finaliza el mercado alcista. Luego, pues por ejemplo, este año vamos a quitarlos todos, este año 1937 llegamos al final y el precio se va para abajo porque inicia un mercado bajista, ¿no? Entonces, vamos a ponerlos todos y ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Calcular dónde estamos actualmente. Desde el punto inicial, aquí finalizamos el mercado bajista, hasta el punto actual, tenemos un total de 322 días. ¿Ok? ¿Cuántos días faltan para que finalice el mes de septiembre? Pues el mes de septiembre finalizará aproximadamente por aquí.
Vamos a meterle esto aquí y vamos a calcular cuántos días hay desde el punto donde finaliza el mercado bajista hasta que finaliza el mes de septiembre. 357 días. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es dejarlo en 500. Vamos a analizar históricamente qué es lo que sucede en los primeros 500 días del SP500. Y esto, nunca mejor dicho, y esto no va, como digo, de meses. Aquí da igual. Igual los primeros 500 días coinciden con el mes de octubre o de febrero, da igual. Da igual, no va de meses. Los meses ya los hemos analizado y ya sabemos perfectamente qué es lo que sucede con los meses en el SP500. Pero, ¿qué es lo que sucede en cuanto a días? Pues bueno, sencillamente voy a coger y voy a hacer zoom hasta los primeros 500 días. Este gráfico es un poco liante, es cierto, pero si los ocultamos todos y vamos analizando uno a uno, podemos sacar conclusiones muy interesantes. El último gran mercado alcista no lo vamos a tratar porque es el post-COVID, ya lo sabéis, y se formó un movimiento, o se formó literalmente el movimiento que nos ha llevado a la tesitura en la que nos encontramos. Pero si analizamos los anteriores, fíjate, desde el día 300, que es más o menos donde estamos ahora, desde que finalizamos el mercado bajista, ¿qué es lo que tenemos? Un claro movimiento correctivo que se extiende hasta como mínimo el día 370. Si seguimos mirando un nuevo mercado alcista anterior, justamente en la misma etapa, esta línea de color verde inicia un movimiento no claramente correctivo a la baja, pero sí correctivo en tiempo. En vez de consumir precio, como pasa en el primer mercado alcista que hemos comentado, el del 2009-2020, lo que tenemos en el mercado alcista del 2002-2007 es una corrección en tiempo en las mismas fechas. Vamos a seguir retrocediendo, año 1990, y fíjate, literalmente lo mismo, el precio se pasa corrigiendo en tiempo desde el día 322, que es más o menos donde estamos ahora, literal, hasta el día 440. No es capaz de dar una continuación alcista hasta el 444-45 aproximadamente, con lo cual, durante la misma etapa en cuanto a tiempo, en timing coincidimos. Tercer mercado, tercera corrección. 1987, lo mismo. ¿Qué es lo que sucede en el 1987 hasta el 1990? Que el precio durante el día 320, más o menos, entra en una etapa correctiva que se extiende hasta el 400, 400 y pico. Vamos a seguir, vamos a analizar uno más. Literalmente lo mismo. Estoy en la línea de color azul. ¿Qué es lo que sucede en esta línea de color azul? En la misma etapa, el mercado inicia un movimiento a la baja, que se extiende en este caso más de lo habitual. Pero independientemente de ello, venga, va, la última. En este caso, 1974, y esto no lo había analizado anteriormente, pero bueno, 1974, ¿qué es lo que sucede? Esta línea de color morado con puntos. Iniciamos una corrección. En este caso se inicia antes porque en el 1974 se inicia en el día 281, pero da igual, se extiende igual hasta el día 450. Entonces, estamos viendo que los años preelectorales en el SP500 son negativos. Estamos viendo que los meses de septiembre en el SP500 son negativos. Estamos viendo que los mercados alcistas alrededor del día 300 y pico, 320, que es literalmente donde estamos ahora, se inicia un movimiento correctivo, que se extiende además hasta más o menos el día 450 del mercado alcista. Es decir, podríamos estar sin ningún problema hasta noviembre de este año 2023, más o menos hasta esta etapa de aquí, hasta esta línea, formando un movimiento correctivo, que evidentemente, por la convergencia que hay respecto a las criptomonedas, acentuaría ese movimiento correctivo que también se espera en las criptomonedas. Primero, porque los años pre-halving son correctivos. Segundo, porque los años premercado electoral también les afecta a las criptomonedas esa corrección. Tercero, porque septiembre, octubre, agosto son meses también correctivos. Y cuarto, porque técnicamente hablando es evidente que en criptomonedas estamos teniendo un problema o una alteración técnica. Entonces, independientemente de que debamos romper la barrera de una corrección significa esto, lo que podemos tener es un movimiento, pues, que sea bastante dispar a lo que es una tendencia alcista. Y esto no lo digo yo, que también, sino que lo dice los datos, lo dice la historia, lo dicen las métricas, lo dice un análisis que
me cuesta intentar o interpretarlo de forma más objetiva. No estoy diciendo lo que quiero o lo que me gustaría. Si sube, disfrutaré de las ganancias. Si cae, disfrutaré de poder seguir comprando a precios interesantes. Así que directamente me da igual lo que pase porque mi fuente de ingresos no viene de la inversión a largo plazo, que también, sino que viene del trading, donde literalmente me da igual si el mercado sube, baja o, como digo, hace la pirueta. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.